Buenas noches, hermanos, a todos. Gracias a Dios por los que estamos aquí, amén. Y por que, pues, los que tenemos el deseo, pues, y los que no pudieron, pues Dios también ayude y nos siga bendiciendo. En un tiempo atrás estuvimos todos así empezando, ¿no? Pero bueno, el Señor nos fue afianzando poco a poco en la fe, poco a poco en el conocimiento y en las ganas, ¿no? De estar donde tenemos que estar, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a nuestro segundo, no, ya es la octava, me parece, si no me equivoco, la octava clase con respecto a nuestra declaración de fe. Y vamos a estar viendo lo que es la iglesia, ¿sale? Vamos a ver lo que es la iglesia, que es el cuerpo del Señor, cuándo se formó, cómo se formó, en qué momento se formó la iglesia. Y vamos a ver qué es la iglesia también. Y vamos a estar viendo cuándo se inició. También estaremos viendo un poco acerca del servicio, cómo es el servicio un poco dentro de la iglesia. Y claro, una de las cosas es de que cuando no entendemos, es algo muy esencial, cuando no hemos nacido de nuevo y no entendemos esa parte que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él inicia la iglesia y todo, pues va a haber mucha gente que va a luchar en hacer las cosas, porque hemos nacido de nuevo, si tenemos una nueva naturaleza y sabemos lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, amén. Y es que por eso ve mucha gente que dice, ¿para qué servir? ¿Para qué esto? Porque no entendí, ahora sí como que dicen, no les ha amanecido, ¿verdad? Diciéndolo de una manera, un dicho muy famoso, pero el que nace de nuevo por naturaleza, pues está injertado en el cuerpo de Cristo, es un miembro activo, y un miembro activo, pues somos parte, somos miembros, somos órganos dentro del cuerpo que funcionamos. Algunos funcionan de una manera, ¿cómo le puedo decir? Que casi no se ve. Hay miembros externos como la mano, como el dedo, pero hay miembros internos que no los vemos solamente por ¿cómo le decimos? Rayos X y todo, pero ahí están, ¿no? Entonces, es lo que a veces, entonces el miembro, el que es verdaderamente miembro, entiende esta parte, entendemos esta parte de que somos miembros y colaboramos dentro del cuerpo de Cristo. Es en una iglesia local, pero también hay una iglesia universal, que todos, en muchos lados, que a veces tú preguntas o tú puedes decir, pero la denominación tal, bueno, ¿qué nos une? La sangre de Cristo. Okay, aunque hay muchas denominaciones y todo, siempre tenemos que tener un enfoque en qué fue lo que nos salvó. No fueron nuestros méritos, nuestra denominación, nuestra organización, sino fue Jesucristo. Él dio su vida por su iglesia. Amén, por los que habían de ser salvos. La iglesia, hermanos, voy a entrar con lo que es la declaración de fe. Usted puede sacar su pluma, su libreta, y vamos a tomar varias clases con respecto a entender un poco qué es la iglesia. ¿Por qué te vas a encontrar a veces mucha gente que dice, ¿por qué se la pasan en la iglesia? Es que, como le digo, al que no lo entiende, pues no le ha nacido. Las cosas que Dios nos habla son espirituales y la iglesia en sí es espiritual en ese aspecto, ¿no? Él sella a aquellos que son suyos y son parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, la iglesia, usted puede poner ahí, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, dice la declaración de fe. Y le voy a pedir que me ayuden a estos 3 versículos que vamos a ver, estos 3 pasajes de la Biblia. En Efesios capítulo 5, versículo 23, 5:23, 2:19 al 22. Si todos pueden abrir su Biblia para que puedan ver de que no es lo que uno se saca o porque usted lo dice o porque los que damos clase o somos maestros así lo dicen. No, es que la palabra lo corrobora, ¿no? La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo y lo más importante es la habitación de Dios en espíritu. Número 1, lo primero que tú debes de saber es que tú eres iglesia. ¿Estamos? Yo soy iglesia. Y para entender eso, por eso le digo, el que no le ha nacido es que no entiende que el Espíritu Santo mora en nosotros. El domingo vamos a ver acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver acerca de lo que es este personaje de la Trinidad. Cómo es que un Dios grande que hizo los cielos y la tierra viene y ahora mora en nosotros, siendo pecadores, pero es que no es por nosotros, es por la obra de Cristo que Él hizo. Él
Él es el que fundó la iglesia y ahora en vez de habitar en un templo, como se acuerdan que lo tenían que mover, el que habitaba en el tabernáculo y todo eso, ahora no es un cuerpo hecho de manos ni nada, sino es esa parte que tenemos que ver quién formó al hombre al principio, a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que en estos tiempos viéramos la maravilla, majestuosidad de Dios, que el Espíritu Santo ahora permanezca en el cristiano, en el nacido de nuevo, para siempre, no intermitente, sino siempre. Y por eso vamos a ver un poco el domingo con respecto a qué significa contristar al Espíritu Santo, que hoy en día, híjole, es tremendo, ¿no? Dice uno, es que esa iglesia contrista al Espíritu Santo. Ve más allá, la persona, porque yo soy iglesia, ¿me explico? Yo soy iglesia, ¿cómo yo estoy entristeciendo al Espíritu Santo? Y vemos que uno de los primeros, me estoy yendo a esto, pero abarca, y vemos una de las primeras disciplinas fue la mentira, con Ananías y Zafira. Y muchos dicen, no eran cristianos, o sí eran cristianos. Bueno, lo importante es que hubo un juicio por mentirle al Espíritu Santo, porque no entendían lo que habitaba dentro de ellos. ¿Sale? Entonces, todo esto es parte de la iglesia, porque algunos empezamos a decir de que no, es que la iglesia no tiene amor. Bueno, la iglesia, Pablo y todo eso ejerce el amor, pero también ejerce disciplina. Cuando vemos ese gran texto que todos dicen, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, eso es para quitárnosla de poder decir, bueno, estamos poquitos, pero aquí está el Señor. Mi convicción es de, si yo estoy solo, el Señor está conmigo, ¿no? Si usted está en su cuarto solo en una petición, no espérese que llegue su esposo. Pero ¿cómo? Si fue con el que me agarré. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo los dos? Pero ahí está el Señor cuando tú en tu aflicción, el Señor está contigo, ¿no? Entonces vemos de que sacamos ese texto y vemos que ese texto viene en cuanto a una larga situación de Pedro, cuántas veces debo de perdonar a mi hermano y todo. Habla acerca de una disciplina donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo o 2 o 3 nos ponemos de acuerdo para ejercer cierta disciplina o planificar o lo que sea. El Señor bendice todo eso. Pero bueno, entro en este aspecto en Efesios capítulo 5, versículo 23, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la habitación de Dios en espíritu. Si usted lo puede poner, ¿qué es la iglesia? Es la habitación de Dios en espíritu. ¿Quién me puede ayudar en Efesios 5, 23? O 2.19, cual tenga, está bien, no hay problema. Amén. La traducción viviente dice, porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. El marido es cabeza. ¿Qué es para nosotros el Señor? Él es la cabeza. ¿Ok? Y aquí es donde muchos se mofan en esta parte del que no, el hombre es la cabeza y la mujer es dicen el cuello. Bueno, la iglesia no mueve al Señor Jesucristo, nunca. Si vemos de que la iglesia puede planear muchas cosas y queriendo mover al Señor y nos podemos olvidar de Cristo. Podemos ver grandes avivamientos o gran movimiento en iglesias que se llenan y todo, pero a veces se nos olvida que el dueño sigue siendo el Señor Jesucristo. Que nunca se nos olvide, que seamos pocos, que seamos muchos, que nunca se nos olvide que Cristo es el dueño, el esposo, el Señor de la iglesia, y donde Él habita, donde le damos la honra y la gloria, donde lo respetamos, donde lo honramos y sabemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ese que sigue, ¿quién tiene el que sigue? ¿Hermano? Cualquiera. Ok. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero somos conciudadanos. O sea que aquí no está refiriéndose todo, hermanos, y quiero que pongamos atención en esto, no una denominación, sino a Cristo. Por eso había una discusión, ¿se acuerdan de que, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, o Cefas, yo soy de Apolos, y ahí salieron los más espirituales, no, ¿cuál? Yo soy de Cristo, ¿verdad? Los más espirituales, no, a mí, yo, Cristo y todo, pero ¿acaso está dividido Cristo? No.
No, entonces a veces entra en nosotros esto porque tenemos predicadores favoritos o grupos de música favoritos o lo que sea, y pareciera como que hay división y todo, aunque se nos escapa esa parte de que pues también ellos hablan de nosotros y dicen cosas de que, ay, ahí pura Biblia, te dicen, ay, quiere nomás pura Biblia, no, deja que entre esto y todo, y dice uno, bueno, pues ¿cómo podemos hacerle esto? Pero nunca se nos debe de olvidar de antes de hablar de denominación, es hablar de quién nos ha salvado. ¿Quién fue nuestro Redentor, no? Cristo. ¿Quién dio su vida por nosotros? Cristo. No el pastor, la denominación, no, nada de eso, sino que fue Cristo Jesús. Y somos salvos por gracia. Por gracia, salvos son por medio de la fe. La fe en Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el último? Ajá, 12:27. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Somos miembros, esta es la parte que muchos nos cuesta entender. Cuando somos regenerados, lavados por la sangre de Cristo, Dios nos ha dotado con un don, que al transcurrir el tiempo lo vamos, ¿cómo se puede decir? Descubriendo, ¿no? Porque a veces, pues lógico, de dónde venimos, en algunos es muy palpable, en otros, pues bueno, lo siguen descubriendo. Ya casi algunos nos acercamos a la tumba y todavía decimos, no sé cuál es mi don. Dice uno, Dios mío, o sea, ¿cómo, no? Pero se va transcurriendo, es la música, un talento, un don que Dios nos ha dado, es la predicación, el hospedar también. Hay muchas cosas, el servicio, pero vemos que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, muy claramente. Tengo otra versión. ¿Qué versión leíste? Amy. Dios habla hoy, ok. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? El cuerpo. ¿Lo crees? Yo lo creo, hermano. Ahora sí, como que dice, créetela. Porque si no las crees, pues en México aprendí una palabra que se llamaba las mermas. ¿Sí saben qué son las mermas? La fruta que ya nadie quiere, la fruta no buena, podrida. O sea, a Dios no le damos mermas, le damos lo mejor, ¿no? Tratamos de darle lo mejor, aunque pues Él lo dio todo. Él dio lo mejor de lo mejor, que no podemos compararnos. Pero nosotros somos cuerpo, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Qué hermoso es esto, que Él nos hace parte de esto, ¿no? Es un privilegio que al aceptar su salvación, Él nos hace parte y habitación y morada de su Espíritu Santo. Amén. Por eso es que a veces debemos de tener cuidado con esas situaciones de que, sí, pues soy parte de la iglesia, pero todavía como que ando ahí y todo, y tenemos de tener cuidado. La iglesia en sí no salva. El que salva es Cristo. Su sangre, su resurrección, su muerte, Cristo salva. La iglesia sí es un lugar donde muchos le llaman el hospital de los pecadores, porque sí, y a veces decimos, no, pues ahí vas, puro hipócrita. Pues vente para que seamos dos, ¿no? O sea, ¿de dónde venimos? O sea, venimos de un lugar donde el pecado nos ha, queremos dejar esa vida y solamente el poder que tiene Cristo hace que eso sea posible. O sea, porque a veces decimos, no, yo no soy hipócrita, hermanos. O yo no soy tan pecador. Digo, fariseos somos a veces, ¿no? En ese aspecto. Ahora, la Biblia nos habla de que cómo es la iglesia, es el cuerpo místico de Cristo, y como estuvieron leyendo, pero también hubo un origen conforme a la declaración de fe. Cristo fundó la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo, ¿ok? Que nadie nos diga de que no, que fue San Pedro. No, fue Cristo el fundador de la iglesia, y como fundador Él es el dueño. ¿Ok? Nosotros no podemos, ahorita hay todo ese asunto de que el Señor me mandó a fundar iglesias. Bueno, ¿cómo lo entendemos, no? Él es el que funda, Él es el fundador, Él es la piedra angular. Los apóstoles fueron sobre el fundamento que fue la piedra, que es Cristo, que lógico, cada uno tendrá su recompensa. Pablo bien nos lo dice, ¿no? O sea, el obrero es digno de ser honrado, pero verdaderamente cuantas iglesias nos mande el Señor a fundar o a levantar, bueno, toda la gloria es para el Señor. Él es el dueño. Nosotros simplemente somos siervos inútiles que si nos manda a hacerlo, bueno, para nosotros que nos quede claro que Cristo fundó la iglesia durante su ministerio,
bautizando a los primeros creyentes en el Espíritu Santo, en el día del Pentecostés. Eso lo puede leer, si me ayuda, en dos pasajes, Mateo 16, 18 y Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, y luego se salta, quien lo tenga, al 41. Cristo fundó Mateo 16, 18 y Hechos 2, 1 al 4, y luego se salta al 41. Cristo es el fundador de la iglesia. No hay más nadie, ni nadie que puede decirnos de que este es el fundador de la iglesia. Bueno, terrenalmente podemos decir que hay gente que levanta, que Pablo levantó iglesias, pero siempre la gloria la buscó para dársela al Señor, ¿no? Siempre vemos esa actitud de Pablo en sus cartas. Y Pablo también, acuérdense de esto, Cristo bautizó a los creyentes en su Espíritu Santo, y Pablo, como dice el Señor, o como dije Pablo en la Escritura, a mí el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar del Evangelio. O sea que Pablo tenía contados las personas que él había bautizado, ¿no? Y ahora se basa de que, a ver, eres ministro del Señor, presenta tu currículo, ¿cuántos bautizados tienes? Oh, no, pues tengo más de 1000 bautizados. Escuché, ahorita que voy con usted, hermano, no sé si ustedes escucharon hoy en la radio o ayer en la radio, en inglés, que hubo unos bautismos masivos en el estado de California. Más de 1000 o 1500 bautizos, pero para mí se me hizo algo bien padre, porque muchas iglesias, denominaciones se juntaron y todo eso, pero lo más tremendo es de que, ¿quién se llevó la gloria ahí? Pues el Señor. Si lo vemos de una manera, no escuché todo el reportaje, pero digo, es hermoso cuando la iglesia junta viene y lo hace, sin levantarse un pastor, una iglesia, una denominación, una organización de que yo promoví esto para que hubiera una... Claro que tuvo que haber una iniciativa, ¿no? Pero ¿se acuerdan que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, para que el Señor sea bendito y glorificado, sea en bautismo, sea en lo que sea cualquier asunto? Pero Cristo fundó la iglesia por medio de su ministerio o durante su ministerio, bautizando a los creyentes en el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Mateo 16, 18. Dice, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Y ahí es un pasaje que todos sabemos, de que ahí dicen que Jesús le dijo a Pedro que sobre Pedro, porque acuérdense que la piedra, el nombre de Pedro es Petra y Petros, y es piedra pequeña en el original, pero ¿quién es la piedra angular? Cristo. Entonces, ¿sobre qué fundarías tú algo fuerte, enorme, grande? ¿Sobre una piedra pequeña o sobre algo fuerte, la roca de nuestra salvación, que es Cristo? Pues sobre Cristo, hermano, no, o sea, es esencial. Entonces muchos lo toman de que ahí fue el primer pontífice Pedro que fue llamado y todo. No, es Cristo, siempre es el fundador de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Del 1 al 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3000 en total. Amén. Aquí algo interesante, hermanos, que podemos ver es cómo el Espíritu Santo viene a nuestra vida, pero ¿qué dice al principio? Cuando estaban todos unánimes, juntos. La importancia de congregarnos, ¿no? De estar juntos, de los domingos, los jueves, que próximamente serán los miércoles, cómo es estar juntos a todo esto. Pero lo que me llama la atención es que hubo un mensaje, hubo una predicación, pero el versículo 41 me llama la atención, dice que entonces los que habían recibido la palabra. Al recibir tú la palabra, crees, todo aquel que cree, todo aquel que recibe la palabra, se postra, se arrepiente, dice que fueron bautizados. Es la confirmación del sello de garantía de que somos pertenencia de Dios, del Espíritu Santo. Creer y el Señor nos bautiza. En el momento, en aquel tiempo,
lógico, tenemos que entender el contexto de aquel tiempo, ¿no? O sea, cómo estaban, la situación que había, en dónde estaban el día del Pentecostés y todo. Y el Señor tuvo a bien en ese momento de que ellos hablaran en lenguas. ¿Sale? Porque hoy en día, voy a decirlo así, y es algo que, bueno, no niego que pase, pero tampoco digo, no es la regla de que cuando a alguien bauticen en agua y lo levanten, muchos quieren hablar en lenguas. ¿Sale? O muchos dicen, yo he escuchado esto, he estado de frente, y dicen, ahora sí, ya voy a caminar con el Señor. Cuando es en bautismo en agua. O sea, lo malentienden de esa manera. Que dice uno, no, el bautismo en agua es cuando tú ya estás dando, ¿cómo se dice? Una confesión pública de que tú ya eres. Cuando alguien viene o dice, ven para que recibas el bautismo del Espíritu Santo, eso no va. Porque el bautismo del Espíritu Santo lo da el Señor, no nosotros. ¿Sí me explico? En esta parte como iglesia. La llenura es muy diferente, lo estuvimos tocando cuando el hermano estuvo dando esta clase, pero la llenura es más, el cristiano debe buscar la llenura todos los días. Todos los días, tu palabra, cantos, predicación, o sea, llenarte para dejar que no tu mente esté divagando en otras cosas. Adulterio, fornicación, mentiras y todo eso. Si no, estamos expuestos a que contristemos al Espíritu Santo. Entonces, vemos que la palabra de Dios no se confunde, ni mucho menos se contradice, porque dice que ellos habían recibido su palabra, fueron bautizados, y en ese momento se añadieron aquel día como. Ese como es, no quiere decir que eran 3,000, sino siempre, ¿se acuerdan cuando dice, había en aquel día cuando se multiplicaron los panes y los peces como tantos hombres, sin contar mujeres y niños? Entonces se da un estimado, pero vemos de que esta parte, su origen de la iglesia, el Señor ahora permanentemente moró en la iglesia. Lo que antes en un profeta, que era algo intermitente, ¿no? Venía, se iba, el Espíritu de Dios vino y palabra de Jehová vino a Isaías, dice. O sea, que vino y venía a él y Isaías profetizaba. Es como ahorita el pasaje, este pasaje me lo regalaron ahora en la mañana, el de Malaquías capítulo 1, que está algo fuerte. Porque sí, todos Malaquías dicen, me han robado, ¿se acuerdan? En sus días, sí, pero lee el capítulo 1, que le demanda a los sacerdotes, y ahora dicen, ahí está, por los pastores. No, es que todos somos sacerdotes, todos presentamos ofrendas de olor fragante a nuestro Dios, se nos pasa eso. No, yo soy un simple creyente cristianito y todo. No, somos sacerdotes porque ahora todos podemos ministrar a Dios. No necesitamos de que, ándele, perdónenme mis pecados para que pueda entrar. O usted que está más cerquita de Dios, ¿y cómo sabe? ¿No? ¿Cómo sabe? Nada más porque hablo bonito, porque gloria a Dios, aleluya, y voy casi ahí como meditando o levitando en el. No, hermanos, todos somos humanos, pero Dios nos demanda esa parte de ser entregados, de ser consagrados y de ministrar a Dios en todos los días de nuestra vida. No nada más venir un domingo y levantar nuestras manos, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado me la paso revolcándome como el cochinito en el pecado, ¿no? Venimos, nos lavamos, pero la naturaleza no cambia y salimos como cochinitos afuera, a revolcarnos otra vez en el lodo cenagoso. Y Dios no quiere eso. Entonces vemos que el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, eso pasó, y los que recibían su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ahora acuérdense, el ser bautizado también en agua era porque verdaderamente ibas a ¿cómo se llama? A confesar tu fe en Cristo. O sea, que no era cualquier cosa. No es como ahorita de que me bautizo y todavía andamos ahí, ¿no? Es como que en aquel tiempo era verdaderamente o le entrabas o no le entrabas, porque sabías a lo que se le entraba. ¿Cuáles son los componentes con la declaración de fe de la iglesia? Sus componentes de la iglesia, que cada creyente en Cristo, escuche bien lo que dice la declaración de fe, que cada creyente, si tú eres un creyente en Cristo, tú dices, sí, yo acepté a Cristo como mi Señor, mi Salvador, y todo en ese momento viene, el Espíritu Santo te acobija, eres parte del cuerpo de Cristo, te hace copartícipe en cuanto a su muerte y su resurrección por la sangre de Cristo, y vemos que los componentes que somos nacidos del Espíritu, cuyo nombre está escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Cada creyente en Cristo, nacido del Espíritu,
cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, según Juan 3:3 y Hebreos 12:23. ¿Quién me puede ayudar? Amén, Juan 3:3. Amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Entonces, ¿qué nos invita o qué el Señor nos enseña? Que tenemos que nacer de nuevo. De modo, dice Corintios con Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo, no con Cristo. En Cristo es cubiertamente, ¿cómo le puedo decir? En Cristo es en su cuerpo. Acuérdense que Cristo es del cuerpo, la cabeza. Y Él nos atrae al cuerpo. Somos parte, somos en Cristo. ¿Dónde está tu corazón? En ti, ¿no? En tu cuerpo, adentro. Está escondido tu corazón. Que no es el que, ay, me rompiste el corazón. No. Este corazón es un músculo, no es un órgano. En sí lo que se hiere es los sentimientos, la confianza, las emociones. Todo eso es el alma, pues. Pero vemos que dice, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Creo que el cristiano, podemos decirlo de esta manera, que nosotros como cristianos somos los que disponemos de una segunda oportunidad cuando creemos en Cristo, ¿no? Una segunda oportunidad de vivir de nuevo. Lógico, hubo gente que no dispuso de esto, como el ejemplo del hombre que estuvo con Jesús a un lado en la cruz. Él no se pudo bautizar, él no pudo tomar la Santa Cena, ni nada, pero le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le confirmó eso, de cierto os digo que hoy, o sea, que todo esto pase, o sea, tú pusiste tu fe en mí. Es un instante, hermanos, es un instante que el Señor no necesita de una música bonita, el Señor no necesitó de eso, hermano, en el primer hombre que estuvo ahí en la cruz del Calvario. El Señor vio un hombre ya dando sus últimos también días de vida. ¿Qué fue lo que vio el Señor? Un corazón contrito y humillado. Reconocerlo al Señor como el Rey que decía arriba, Rey de los judíos. Lo reconoció, el Mesías. Entonces vemos que esta parte, Jesús, que cada creyente, sus componentes, nacido del Espíritu, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, y Hebreos 12:23. ¿Quién lo tiene? A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, que han acercado a Dios, después de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Que han llegado a la perfección. Ahí la palabra de Dios, déjemela. La busco en ¿qué versión la leyó, hermano? Ok. Vemos que dice, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Es que el asunto es cómo nos ve Dios, ¿no? Pero nosotros en esta tierra, humanamente hablando, la parte que yo les dije una vez, a veces se tiene que entender esto, estar en un ambiente natural o estar en un ambiente sobrenatural, hay que ser un poquito naturales, ¿no? O sea, Jesús era un ser natural, 100% humano, 100% Dios, pero alguien estaba leyendo un tipo de, ¿cómo se le puede decir? Una reflexión acerca de que Jesús se le pudo haber criticado porque su predicación no fue como la de los fariseos o como los escribas. Jesús utilizó cosas de la naturaleza. Fue natural, siendo él a veces sobrenatural. ¿Me explico en esto? O sea, siendo un Dios, siendo en un estado también que él tenía en su deidad sobrenatural, porque ¿quién le decía a Dios? ¿Quién le chismorreaba de los corazones de los fariseos? Es algo sobrenatural que Jesucristo tenía, pero en su ambiente natural, sabemos que habló de cosas que dice uno, cosas normales de la vida. Les puso ejemplo de las aves del campo, ¿no? Les puso ejemplo de los lirios del valle, ¿no? Como, o sea, que ¿quién los viste? Cosas que la gente podía entender y aún así era criticado, ¿no? Hay a veces que hay predicadores que se critican porque, no, es que mira que esto y que el otro. Bueno, es su forma a lo mejor de expresarse. Que Jesús fue criticado hasta en su predicación.
Es más, déjenle digo algo, Jesús fue criticado porque puso el ejemplo o pone el ejemplo de que Jesús, y creo que esto lo tocamos, se me hace que el martes en la oración, acerca de que habitó o convivió con quién creen ustedes, con pecadores, ¿no? Y dice alguien, por ahí puso, Jesús comió con pecadores. ¿Y cuánto decimos? Sí es cierto, ¿no? Se sentó a la mesa con Mateo. ¿Y cómo lo tenían a Mateo? O sea, ¿qué me pueden decir, no? Pero alguien dijo esto, Jesús comió con pecadores, no para parecer inclusivo. Pongamos atención con esto. Ni para ser totalmente tolerante o aprobado por la cultura, sino para llamarlos al arrepentimiento y a transformar sus vidas. Jesús llama a una vida nueva, no a confirmar identidades marcadas por el pecado. ¿Me explico? Y ese es un texto que está en Lucas capítulo 5, versículo 30, que corrobora esto. Jesús sí comió con los pecadores. Es más, Jesús se ha sentado con nosotros, ¿sí o no? A pesar de lo que somos, ¿no? Pero no solamente para ser inclusivo contigo o para tolerarte todo. Jesús no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Pero aún así muestra su amor para con nosotros. Que ciertamente cuando nosotros pecamos decimos, pues como no pasa nada, seguimos atascados ahí y seguimos atascados ahí. Pero en cuanto a la iglesia, como yo le dije al principio, en cuanto a la iglesia, en lo que estaba pasando ahí con Ananías, ¿sí era Ananías? No. Se me van los nombres. Ananías y Zafira. Sí. Hubo una. Y fíjense lo que viene, porque nada más leemos eso de que, ay, Dios mío. Y dice que la iglesia se infundió en temor, pero no en miedo, sino en una reverencia, que todo lo que estaba ocurriendo es que verdaderamente el Espíritu Santo era Dios. Y vemos que Dios tomaba esa parte. Y cuanto a los componentes, empezó Jesús con su ministerio, o el ministerio de la iglesia que Él empezó a dar, es en su sentido amplio, hermanos, todo creyente, y sí o sí, tú eres creyente, somos un ministro, ¿sí o no? Somos un ministro, ya sea de su palabra, ya sea de niños, de jóvenes, de música, de lo que Dios nos ponga a hacer, de ir a predicar el evangelio, pero la Biblia nos habla en sus componentes como iglesia, es cada creyente es en Cristo, nacido del Espíritu, somos creyentes y tenemos un ministerio. ¿Y quién me puede ayudar en 1 Pedro 2:9? Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, ¿qué somos, hermanos? Real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Así que de eso, de que yo te escogí, de que, bueno, entra en cierta forma, pero acuérdense que cuando escogieron a Pablo y a Bernabé, ¿quién fue el que lo escogió? El Espíritu Santo, ¿no? Y fíjense qué tremendo trabajo hizo Pablo, ¿no? Y Bernabé. Y luego después añade a Lucas a los viajes y Marcos más después y luego Silas. Y vemos que, y claro que al principio se batalló, fueron viajes misioneros, para su tiempo dio fruto, ¿no? Vaya que pasaron tiempo. Todos los que somos salvos hemos sido llamados para servir. Apunte esto, si puede apuntar. Y dígale, yo he sido salvo y he sido llamado para servir. Para servir. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo perfecto de Cristo, ¿no? Él vino a servir, no a ser servido. Y Él sirvió hasta qué, hermano, hasta el último. Le lavó los pies a sus discípulos. Es más, Él dio su vida por ti, por mí, Y ahora voy a decir algo que a lo mejor en muchos puede chocar, pero ahora, ¿cuántos vemos que Dios aún nos sigue sirviendo? Porque su misericordia es nueva cada mañana. Porque sus favores, hermano, a veces Dios nos ha librado de muchos accidentes. A veces, hermano, hemos sido mezquinos con Dios y Dios nos multiplica nuestro salario. Lo digo personalmente. Mezquinos hasta más no poder. Vemos la mano de Dios gloriosa supliéndonos de dónde no sabemos dónde sale, pero Dios nos da. Pero a veces, como decimos, a veces Dios cierra el grifo para que verdaderamente sepamos de quién desciende el agua de vida, ¿no? Que suple, para que aprendamos a depender, para que aprendamos a ser como ese pueblo de Israel.
¿Podrá Dios suplir? Claro que Dios puede suplir. Y a veces nos ponemos así, ay Señor, tú no me alcanza. Y no me alcanza para suplir a esta familia que tú me diste. El Señor a veces cierra el grifo y a veces empezamos y a veces caen, ayúdenme con esta porque siempre me trabo, ¿godornices? Porque siempre le digo golondrinas. Godornices cayeron y dice la palabra de Dios que este pueblo de dura cerviz no estaba saciándose ahí de godornices y les cayó el juicio, hermano. Y dice que en aquel día quedaron en el desierto y muchos le dijeron bendición de Jehová. No, es que a veces tenemos que ser sabios en cómo a veces hablamos con Dios, porque Dios a veces ha sido más que bueno. Pero digo, todos en nuestra vida experimentamos eso como iglesia, de querer traer, y no solamente hablo, hermano, que sé que muchos lo podemos tomar como que está hablando de cosas, de dinero y todo, no, de tiempo, de que a veces, yo siempre lo he tenido de esta manera, Dios no puede ser burlado. Y cuando yo veo a Ananías, Zafira, y veo cada uno cómo Dios trató con cada una de estas personas, digo, Dios, líbrame de todo esto, ¿no? Y Dios nos va enseñando. Entonces, en un sentido amplio, todo creyente es un ministro, como segunda de Pedro nos leyó el hermano, primera de Pedro 2:9, y todos somos llamados para servir, testificar, interceder y contribuir, que es la que menos nos gusta. Que a mí no me gustaba, pero yo fui enseñado. En el año 2002, después, no, fue antes, 2001, 2000, pero el 2002, a mí me enseñaron perfectamente lo que es contribuir. Con mi tiempo, con mi servicio, con mi testimonio, con mi intercesión, pero también con mi economía para la obra. Y esto lo vamos a ver en grandes maneras, porque si no, nos hacemos mezquinos y pensamos que eso no importa. Bueno, vuelvo a decir, tomando el ejemplo de Ananías y Zafira, ellos estaban tratando de contribuir, ¿sí o no? Y ustedes dicen, porque, y muchos sacan esto fuera de contexto, porque entonces el dinero, es que no es el dinero, porque Dios es dueño de todo, ¿sí o no? Sino por la mentira, y Pedro le dijo claramente, no habiéndose quedado con él, o sea, ¿por qué mientes? No habiéndote tú sacado tus cuentas, pero ¿por qué mientes? O sea, esa es la parte que Dios no tolera. Porque Dios no se basa a cantidad, no se basa a eso. Primera de Pedro 4:10, ¿quién me puede ayudar a leerlo? Servir, testificar, ¿sí lo apuntaron? Soy llamado, bueno, aquí no lo vamos a generalizar porque somos iglesia, lo vamos primeramente a personalizar y luego generalizar. La iglesia, como iglesia estoy llamado a servir, testificar, interceder y contribuir. 1 Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás, al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Administrando bien, ahí está la palabra clave. Administrando bien la gracia de Dios. Acuérdense que en aquel tiempo, hablando de esto de contribución, me encanta ver cuando dicen que había mujeres que contribuían con sus bienes a Jesús y los viajes de los apóstoles, ¿no? Y dice uno, wow, si ven ustedes, seamos serios en esto, hermano. Jesús tuvo un contador, ¿sí o no? Que se llamaba Judas. Entonces, ¿es importante el contribuir? Sí. Pero también vemos el otro lado cuando le pidieron pagar impuestos a Jesús. Todos quisiéramos que ir al lago y encontrarnos peces y encontrarnos ahí para pagar nuestros impuestos. ¿Sí o no? Pues no, hermano, tenemos que caerle, ¿no? Pero Dios dijo, dar a Dios lo que es de Dios y dar al César lo que es del César. Pero vemos que Dios siempre suple, nada más que a veces a los discípulos se les iba. Y como hoy en día a los discípulos, servidores, cualquier cristiano común, corriente, normal, a veces se nos puede olvidar. Por eso es la importancia de ser llenos del Espíritu Santo cada día para que el Señor vaya ayudándonos en esto como iglesia. Un llamamiento, esto, hermanos, en el ministerio, que cada uno es ministro, es un llamamiento divino y ministerio escrituralmente que Dios lo va ordenando. Un llamamiento divino y ministerio escrituralmente ordenados han sido previstos por el Señor con diversos propósitos. ¿Sale?
O sea, que no todos, yo no voy a pedirle a todos que canten. Ni usted me puede pedir a mí que cante, porque el día que yo cante los corro, hermano. Se van de la iglesia. Ese no es mi llamado, ese no es mi don. Me gusta hacerlo, me gusta. Y yo siempre he dicho, el día que llegue otro baterista, que sea que Dios lo mueva y todo, ahí está el lugar. Tampoco soy celoso de eso, créamelo. Yo le he incitado a mis hijos y todo, pero bueno, a su tiempo ellos, ¿verdad? Pero digo, igual, o sea, no es tanto esa parte, sino que cada Dios escrituralmente ordenados, cada uno hemos sido previstos por el Señor con diversos propósitos. Claro, lógico, siempre, así me encanta esa parte cuando la palabra de Dios dice, no es bueno que nosotros los apóstoles sirvieran a las mesas, aunque no es de migrante, servir a las mesas a mí nunca me ha estorbado hacerlo, ni a ellos se veía, pero ellos se dedicaban a lo que era la oración y el estudio de la palabra y otras cosas, a lo mejor ayunaban, a lo mejor estaban ahí, pero dice que escogieron a, ¿cuántos? 7, llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué me da parte de esto, hermano? Es que lo escogieron entre los que estaban, o sea que había buen testimonio entre los de dentro y los de afuera. No, mira, pues no, sí, Esteban, ok, este joven, ¿cómo es? No, pues sí, no, pues habla con su papá. No, mi hijo, no, pues está muy entregado a la causa de Cristo. Esa es mi opinión personal, porque todos se daba testimonio. Pero ¿qué pasa si yo voy con la familia de mi hermano Alex y le digo, hermano, pues va a ser usted copastor y va a ser de los jóvenes, va a trabajar con los jóvenes, pero ¿y su testimonio afuera? ¿Sí me explico? Muchos dicen, no, ¿para qué hacer eso? No, aquí lo que se ve aquí adentro es una cosa, pero lo que se ve afuera, ¿me explico? Es otra. Entonces, por eso la Biblia nos enseña a que por cuanto estés en paz, pues estemos en paz con todos, que tengamos buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, que nuestra esposa pueda corroborar de que, no, pues, ¿cómo lo van a poner de esto si me golpea? Pero se dan los casos, ¿no? O sea, ¿cómo lo van a poner de esto si anda buscando allá señoritas de la vida fácil? No, es que le hablo de cosas que uno a veces dice uno, ¿en serio? Y el servir, testificar, interceder, contribuir, todo esto va sobre el ministerio que Dios nos ha dado y tenemos que tener ese tipo de discernimiento espiritual. Porque de ahí podemos ver que en el ministerio entra la adoración a Dios. Y la adoración a Dios no nada más es venir y levantar nuestras manos. Porque mi hija puede ver aquí cómo levanto mis manos, cómo casi rompo la batería, o cómo a veces derrama uno lágrimas, pero en la casa la puedo tratar mal. Igual a mi hijo, o ella puede hablar. Podemos tener la libertad de usted puede sentar con nuestros hijos. Y claro, el que es súper santo, súper divino, va a decir, o sea, bendito Jehová, que eso no pase conmigo. Pues es que todos tenemos caracteres, ¿no? Diferentes y reaccionamos. ¿O no? ¿O solamente yo? Que cuando nada más tócame a mi bebé y verás con la leona o el león que te topas. Y ahí vemos ya cosas que te dices, caray, aguas, porque dice uno, bueno, al Señor le tocaron a su hijo unigénito para darnos vida y puso el ejemplo. Y a veces nos topamos así con familias que dice uno, bueno, está bien, pero la adoración de Dios, va mucho más allá de venir y cantar cantos o venir a estudiar mucha Biblia o meterse a un seminario, va mucho más allá. Y Juan capítulo 4, versículo 23, vemos que de esta manera Juan lo expone y lo dice así, déjelo leo. ¿Alguien me puede más adelante? Vamos a ir en Marcos, Efesios y Hebreos, pero ahorita le doy las citas. Déjelo Juan 4:23. Y la importancia que es como iglesia, como ministros, de que Jesús le dijo esto a la mujer samaritana, ¿no? Todos lo conocemos este texto, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué? Adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, no dijo en cuerpo, aunque el cuerpo refleja lo que estamos llenos. ¿Sí o no? Si estamos llenos de carnitas, tripitas, carne asada, no es malo, tampoco voy a caer en el extremo, pero se nos va a reflejar. ¿Sí o no?
Se nos va a reflejar la papada, la pancita y todo. Y cuesta bajarlo, ¿no, hermanos? Pero dice que la hora viene, no está hablando de eso, pero habla acerca de que es en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que la adore. ¿Quién busca? El Padre. El Padre, ¿no? Entonces vemos que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad, dentro y fuera. Dentro y fuera. Y eso me lleva a una parte en el Antiguo Testamento cuando se ofreció un fuego extraño, ¿no? De dos personajes en la Biblia, donde simplemente estos tremendos muchachos andaban haciendo cosas y ofrecen fuego extraño para hacérselo sintetizado. Bueno, pues Dios tiene en cuenta eso. El problema es que ahora tú dices, la iglesia está ofreciendo fuego extraño a esa iglesia. No, espérate, aguanta. Tú eres iglesia. ¿Qué fuego estás ofreciendo tú? ¿Qué sacrificio estás ofreciendo tú? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? Una ofrenda, un sacrificio cojo, como decía Malaquías 1, manco. Tenemos que poner atención en esa parte. Sí, por acá, gloria a Dios, aleluya, y por allá, el señor Pluma, ¿no? Escuchando señor Pluma, nutriéndote de Mr. Pluma, ¿no? Y acá adentro, pues la pluma, el Espíritu Santo, sí, ven, Espíritu Santo, ven. Y tú dices uno, no, las tinieblas y la luz no son, no quedan igual, no es así. Pero dice que el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Y quién lo hace eso? Por eso el bautismo en el Espíritu Santo viene y nos dirige. Y Él nos ayuda cada día a vencer esas tentaciones. Hermano, todos somos tentados a escuchar a diferentes tipos de artistas. El mundo lo pone como una charola, ¿no? Escucha esto, ¿no? Escucha aquello, bebe esto, fuma esto, prueba esto, ¿no? O sea, todos los días. Dígame si no es cierto. En el trabajo, en la oficina, en donde quiera. Ahora, más que nunca, en el teléfono. Pero Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La santidad. La siguiente. Estoy tratando de darlo todo completo para empezar la clase que es la iglesia, ¿no? Pero la adoración, la edificación del cuerpo de Cristo. Alguien que me ayude en todos estos textos, este es simplemente una introducción, pero la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué fuimos llamados también? Para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? A pesar de que a veces seamos malhumorados o seamos muy avivados. Ha conocido hermanos que son, gloria a Dios, aleluya, brincando por todos lados, bien contentos y todo, hasta se te pega. Pero también hay otros lados que hay personas muy serias, muy recatadas, muy ordenadas en todo esto. Y bueno, en todo esto tenemos que ser edificados en el cuerpo de Cristo, respetándonos, tolerándonos en esta parte, no tolerar el pecado, sino tolerándonos en diferentes caracteres, porque Él es el que edifica la iglesia, el cuerpo. Mateo capítulo 16, aquí son varios, así que si me pueden ayudar, son varios versículos para leer. Es Marcos 16, 15 al 20, Efesios 4, 11 al 13, y Hebreos 12, 23. La edificación del cuerpo de Cristo en Marcos 16, 15 al 20. Amén. Dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Confirmaba su palabra. ¿Qué fue lo que dijo? Id y haced y predicar el evangelio. ¿Sale? ¿Qué es lo primordial de la iglesia que tenemos que hacer? Ven, noche de milagros. No, ven que te vamos a predicar del evangelio. Ven que queremos predicarte de este evangelio. Y ahora, en estos tiempos, si Dios tiene a bien sanarte y en su soberanía, porque conocemos que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Él es el dueño, Él es el rey de la iglesia. Entonces, Él hace y lo hace a bien.
Él tiene bien a veces sanarnos, a veces no, a veces ayudarnos en nuestras situaciones económicas, a veces no, a veces habemos muchos que queremos hacerlas como Abraham, darle ayudadita con Agar y adelantamos cosas que, echamos a veces a perder, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que ver que la edificación del cuerpo de Cristo, vemos que es predicar el evangelio y pongamos nuestras manos, no necesitamos de que háblale al hermano que es el ¿cómo se llama? El que tiene el don. Bueno, si el hermano está en México o se fue a otro lado, pues ¿cómo? Bueno, Dios nos hizo ministros a nosotros para orar por ello, ¿sale? Entonces, ahora, si se te aparece un endemoniado, ¿qué va a hacer? Pues córrele, no te creas, no, cada quien, ¿no? O sea, es cada quien, no es que le corra, sino que pues ahí está la autoridad de Cristo, ¿no? Que nos ha dado en esta parte, la edificación. ¿Quién tiene Efesios 4:11? Termino esto y abro un poquito para poder, alguien tiene opinión, enriquecer la clase, ya nada más me falta una más. Efesios 4:11 al 13. Amén. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Wow, qué bendición, ¿no? Qué promesa, ¿no? Qué resultado hay, y como dice, como nos lee la hermana, ¿no? Y como lo empezó a expresar en el versículo 11, bueno, este es un dilema con respecto a esto de que todavía hay apóstoles. Y bueno, si estudiamos la palabra apóstol, pues es un enviado, ¿no? Pues si tú llevas la palabra de Dios, pues eres un enviado del Señor. Es más, que hizo ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Somos enviados, hermanos, somos apóstoles, ya no como los primeros apóstoles, porque había un requerimiento para ser un apóstol, ¿no? Que era que haber visto a Cristo de manera física, o sea, ocularmente, o sea, visto. Y pues se habla y se dice que Pablo fue el último, por eso dice, yo soy uno del último abortivo, o sea, ya como que, pues, bueno, ¿y eso quién lo hizo? Cristo, fue la gracia de Cristo. No fue porque simplemente a Pablo se le ocurrió o alguien, no, Cristo, pero los demás. Pero ahora entendemos que el apostolado, pues bueno, es simplemente como un enviado, alguien que va y predica el evangelio, pero pues siguen denominando así, ¿no? A otros profetas, bueno, también profetas se le anunciaba en el Antiguo Testamento a alguien que traía una palabra profética de Dios, pero una palabra para, a veces, muchas de las veces, era para confrontar al pueblo, pero siempre podemos ver que Dios daba la salida. Dios daba la respuesta a que si te convirtieres de tus malos caminos, yo sanaré. O sea, muchas cosas siempre Dios teniendo ese cuidado, pero el pueblo de dura cerviz ¿cómo se le llama? Se endurecía. Tanto Dios le estuvo hablando al pueblo hasta que hubo un silencio de Dios. Que dice uno, no sé en sus Biblias, en muchas Biblias una hoja en blanco de Malaquías a Mateo. Y dice, esa hoja significa 400 años que Dios no habló. Dicen algunos, ¿no? Simplemente es una manera de una expresión para reflexionar de que cuánto tiempo Dios dejó al pueblo, ¿no? En su mente divagando hasta que ya hable usted Mateo y ve toda todo el peso que cargaba el pueblo judío israelita por causa de las ideas del hombre, ¿no? Queriendo tratar de agradar a Dios y añadieron más cosas. Entonces vemos que, como dice la hermana, que estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros sirven para algo. En sí, este tipo de personas o de llamamientos es para capacitar ¿a quién? A los santos. ¿Cómo nos ve Dios? Como santos. ¿Los crees? Tenemos que creérnosla, porque si no, pues imagínense el sacrificio de Cristo para la obra del ministerio. Capacita para la obra del ministerio en la iglesia. ¿Qué es lo que estamos hablando? La iglesia. Lo que tú y yo venimos a hacer cada martes, cada jueves, cada domingo, es capacitarnos para la obra que Dios te ha encomendado.
si es que eres nacido de nuevo. Si has pensado que por estar metido en una iglesia, la iglesia no cambia a nadie, el que él cambia es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos redarguye de todo pecado y Dios hace la obra en nosotros y se empieza a ver de dentro hacia afuera. Y algunos quieren cambiar de afuera hacia adentro. No, Dios, el que hace la obra, empieza desde lo más profundo, porque la palabra penetra hasta lo más profundo del alma del hombre, y es ahí donde empiezas a ver y tú dices, oh, esto, Señor, cómo me dirijo, mis malas palabras, mi vicio al cigarro, al alcohol, a las drogas, mi vicio a esto, todo eso empiezas tú a rendirlo y ponerlo a los pies del Señor, y el Señor va haciendo la obra, porque Dios es poderoso para eso y mucho más. Amén. Y vemos que dice, a fin de capacitar a los santos para la edificación. Fíjese que hay cosas, capacitación para la obra del ministerio y edificación. Capacitación, edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento. Por último, me faltan otro más, Hebreos 12:23. ¿Quién lo tiene? Hebreos capítulo 12, versículo 23. Okay. La creación de los primogénitos que están Amén. escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ya lo habíamos leído. Gracias, hermano. Bueno, ahí lo está diciendo acerca de la edificación del cuerpo. Y por último, con respecto a nuestra declaración de fe, para después empezar a desglosar partes importantes de lo que es la iglesia, la evangelización del mundo. Es importante que evangelicemos, hermano. Que digamos, vamos a hacer, como dicen algunos, ¿no? ¿Y cuándo vas a tener una campaña evangelística? Me han preguntado. Digo, pues la mejor es que cada uno sea un evangelista, ¿no? Es la mejor, hermano. Que cada uno de nosotros hablemos de Cristo. No, es que si no haces, te dicen, ¿no? Algunos, es que así promueves tu iglesia. ¿Mi iglesia? Digo, espérate, aguanta. O sea, digo, es la iglesia del Señor. Él la promueve, Él trae a los que han de ser salvos. Ahora, sabemos nuestra responsabilidad, todos decimos amén, ¿no? De ir y predicar el evangelio, de ir por esas almas que están perdidas, de ir y no solamente hablar. Y alguien dijo, esto solamente se lo había escuchado a una persona, dice, predica del evangelio, si es necesario, usa palabras. O sea, a veces nuestra actitud y forma de ser habla más o puede enterrar nuestra actitud de lo que tú dices predicar, ¿no? Cómo te comportas. Y por eso te dicen y te señalan, oh, ¿tú eres cristiano? ¿En serio? Y así como vives, mira lo que escuchas, mira lo que haces, mira cómo hablas, mira cómo te comportas, mira cómo tratas a tu esposa, mira cómo tratas a tus hijos. Y ahí sí dice, como dice mi hermano, no, se acabó la plática. Ya para qué platicar, ¿no? Ya para qué tratarlos de convencer si nuestros hechos apagan nuestras palabras, ¿no? Entonces, ahí es donde la iglesia entra en el proceso o en la administración de la evangelización del mundo. Todos nos sabemos Mateo 28:18 y Marcos 16. ¿Qué dice Mateo 28:18? ¿Sí se la saben? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y la Biblia nos habla acerca de eso, de Mateo 28, y nos es muy claro, y son los últimos versículos. Toda autoridad me ha sido dada. Con Mateo 28 nos lo dice así, 28:18, es otra versión. Acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dijo él, es un mandato, no es un, si gustas, y espérate a ver si se te acomoda en tu horario de tu trabajo, o mira, a ver qué chance me das para que puedas ir y predicar. Dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Y vaya, estamos en un país donde hay muchas naciones, ¿no? Porque algunos dicen, no, pues es que no es inglés. Pero cuando andas en los garages y todo, bien te sale lo regatero. Yo con alguien tuve algo una vez con eso, le digo, no, hermano, ordene por mí. Le digo, ¿qué no habla inglés? No, y le digo, entonces, ¿qué tanto ademán y todo anda en las garages y todo? No, hermano, es que por la necesidad. Por la necesidad de que algo que quieres. Entonces dice, vayan pues, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora viene lo bueno, ¿no? Enseñándole a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes. Esa es la promesa más hermosa. ¿Lo creemos? El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Y según lo que se ve en las redes sociales, estamos cerca del fin del mundo, hermano. Así que amárrate el cinturón, porque esto se va a poner más tremendo. Porque después de lo que venimos hablando, la siguiente después de la iglesia, viene el arrebatamiento de la iglesia. Es el tema número 9. Se acerca el fin del mundo. Y si no se acerca el fin del mundo, puede ser el fin de tu vida nada más. Pero algo está más cerca del otro. No sé cuál. Y terminamos con Marcos, capítulo 16, versículo 15. Bueno, termino esta introducción. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Uh-huh. Y ahí vemos lo que dice también en Mateo, ¿no? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hermano, ¿qué queremos? ¿Creer o no creer? Piénsalo. Vale más creer que Dios nos hizo, que Dios vino, mandó a su Hijo, y estas señales acompañarán a todo aquel creído que en mi nombre echarán fuera demonios, ya lo hemos hablado. Hermanos, esta es la pequeña introducción de lo que es la declaración de fe. Luego vamos a tomar 3-4 temas con respecto a esto, a cómo es que inició la iglesia un poquito más amplio, viviendo como servidor de la iglesia, en la iglesia y fuera de la iglesia, y también en cuanto qué es la iglesia en sí. Es un grupo de personas y todo esto vamos a hablar, pero voy a dejar 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, los que quieran compartir algo para poder, de lo que hemos hablado ahorita, para poder simplemente enriquecer la clase. ¿Alguien quiere añadir? ¿Sí? Amén. Solamente al inicio de la clase se habló sobre la declaración que hizo Pedro allá en Mateo 16. Uh-huh. Le dijo el Señor Jesucristo cuando le dijo, yo te digo que tú eres Pedro. Mateo 16, 18. Uh-huh. Edificaré mi iglesia. Y para entenderlo mejor, el contexto, deberíamos de leer lo que dijo, qué dicen ustedes, porque preguntaron, Señor Jesús, ¿qué dice la gente? ¿Qué decía de él? Uh-huh. Y cuando le preguntó, ¿y qué decís que soy? Y ustedes y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uh-huh. Entonces, el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí el verso, la clave donde se conecta. Y yo también te digo que tú eres Pedro, uh-huh, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, para entenderlo mejor, está diciendo el Señor Jesucristo, la declaración es que la roca es la declaración de lo que Pedro dijo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces está reconociendo como el Mesías, como el enviado. Él está reconociéndolo y le dice el Señor Jesús, te lo reveló mi Padre. Y sobre esa roca, sobre esa declaración firme que soy yo, es que voy a edificar mi iglesia, que el Hades no prevalecerá contra ella. Solamente para hacer un poco de música. Amén. Sí, amén. ¿Alguien más, hermana? ¿No? ¿Alguien más, hermanos? ¿Nadie? ¿Todos estamos bien? Estudien en su casa, no nada más, pues ya fue lo que se dijo y todo, sino que podemos, hermano. Sí, haciendo también de lo que compartía nuestro hermano Julio ahorita, por eso también tenemos que tener mucho cuidado a la manera de querer interpretar la palabra del Señor y dejar a un lado de la manera que está escrita. Por ejemplo, donde volviendo, ¿verdad?, a ese versículo, en el 18, vemos cuando el Señor le responde, en la traducción que yo tengo, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y pone un punto. Y ya luego, bueno, entendemos que en la literatura normal los puntos se utilizan para indicar una interrupción, una comunicación, una pausa, o si me entiende, no es que lo dice de seguido, tú eres Pedro y sobre esta roca como queriéndole dar atributo a él o algo así, sino claramente para lo que dice el hermano, para confirmar la afirmación que Pedro ya había hecho al principio. Y es donde muchas veces es la falta del conocimiento de cómo leer un simple algo, ¿no? Pero muchas veces también lo transgiversan y vemos todo el lío que ahora estamos teniendo en esta situación. Está clarito ahí donde le dice, bueno, yo te digo que tú eres Pedro, punto. Sobre esta piedra edificaré, por cuál es esa, ¿verdad? Pues,
la afirmación que había hecho Pedro anteriormente para mencionar. Amén. ¿Estamos? ¿Por qué no oramos, hermanos, y le pedimos a Dios que nos siga ayudando y que así como somos iglesia, que sigamos dando frutos y esos dones, ese talento, eso es lo que Dios puso en nosotros, siempre sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que aprendamos cada día a que esta habitación, que es donde mora Dios, habita Dios, pues seamos llamados a predicar del Evangelio, pero a vivir el Evangelio. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias por tu amor y misericordia. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que yo entiendo y yo veo en cada uno de ellos, Señor, y tú ves en cada uno de nosotros primeramente unos ministros. No nos salvaste nada más para estar así nada más, Señor, sentados en una banca, Señor, y que ahí pasen los años y ser mezquinos, Señor, en nuestro tiempo, en nuestro dar, en nuestra forma de pensar, sino vayamos perfeccionándonos a la imagen y semejanza de tu Hijo, que Él no vino a servir, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Él nos enseñó, mi Dios, lo que tú querías y lo que en su corazón, mi Padre, tanto de ti, mi Dios, como del Hijo y del Espíritu Santo estaba desde la fundación del mundo, Señor. Servir, dar, Señor, la salvación a todo hombre, Señor, porque así lo dispusieron, Señor, desde un principio. Gracias por tremendo sacrificio, servicio que nos enseñas, y no podemos ser cristianos sin poder servir o sin servir, Señor. Somos cristianos, somos servidores, somos, Señor, atentos con los demás, somos, Señor, pacíficos, somos, Señor, queremos agradarte a ti. Somos lo que tú queramos que tú seas con nosotros, Señor. Henos aquí, úsanos, permítenos predicar tu palabra a toda criatura, Señor, que ese es tu mandato. Cualquiera que sea la oportunidad, Señor, que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria en todo instante. Te pido que vayas con uno de mis hermanos, con nuestra familia, Señor, con nuestros hijos. Sé tú con ellos, Señor, cada día. Y permítenos ser de bendición y no de estorbo. No, Señor, de ser de estorbo ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa, ni a nuestra familia, Señor, sino al contrario, ser de bendición, como Josué, como Moisés, como todos estos hombres y como todos estos hombres del Nuevo Testamento fueron de bendición, Señor. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Pasen muy buenas noches. Dios les bendiga y nos vemos el domingo.